Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en Juan 14. Juan 14. Y antes de comenzar a leerlo, quiero dejar algunas ideas ahí en la mente, algunas inquietudes, para que al momento de leer el pasaje juntos podamos prestar atención a lo que este pasaje tiene que decir. Primeramente, recordemos lo que ocurre antes. En Juan 13 tenemos obviamente a Pedro lanzando la declaración: yo puedo, yo voy a seguir a Jesús, Señor, te seguiré hasta la muerte, daré mi vida por ti. Previo a eso también Judas ha salido, Jesús ha identificado a Judas y Judas ya va en camino a hacer su asunto. Y tenemos entonces en este pasaje ya a los discípulos expectantes de lo que va a ocurrir. Es muy fácil pensar que todos ya entendían y ya habían comprendido que Jesús se dirigía hacia el sacrificio, que Jesús tenía por motivo final la muerte. Es muy fácil pensar en eso, pero solo recordemos la reacción de Pedro cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado. Se resistió. Los demás discípulos también se resistieron. Al momento de Jesús estar en la cruz, ¿cuántos discípulos lo acompañaban? Veo todavía dudas por ahí. Tenemos la evidencia de que el que lo acompañó fue Juan. Los demás no estaban. Entonces, para ellos eso era una tragedia, no se lo esperaban. Y por más que Jesús una y otra vez les explicaba claramente que era necesario que Él muriese, ellos no esperaban eso, no, fue chocante para ellos. Pero sabían que iba a haber algo, que iba a ocurrir algo. Habían escuchado a Jesús una y otra vez explicando que Él se iba a ir, que iba a partir, y eso los dejaba perplejos. Cuando leemos este pasaje, hay cosas que saltan a la vista. De nuevo, intentar comprimir el pasaje del capítulo 14 en 40 minutos es muy difícil, porque hay muchas cosas de las cuales podríamos sacar mucha información, al igual que los capítulos anteriores. Hay cosas que, como ya decía, saltan a la mente. El lugar primordial del Padre en esta conversación. La palabra Padre se repite más de 20 veces en todo esto. Es decir, Jesús constantemente va y se refiere acerca de Él y el Padre. El Padre somos uno. Se repite el tema del Espíritu Santo constantemente, ya sea como Espíritu Santo o como Consolador. Se repite camino, se repite conocer, se repite creer, se repite la palabra guardar también. Hay una simbiosis que también se repite entre amar y guardar. Y tenemos la condicional sí 5 veces en el versículo 3, y sí me voy y les preparo un lugar en el versículo 7, si ustedes me hubieran conocido en el versículo 15, si ustedes me aman en el versículo 23, si alguien me ama en el versículo 28, si me amaran. Hay muchas cosas dentro del pasaje que hablan de una estructura muy, muy interesante. Pero podemos concluir en algo claro aquí. Hay un aspecto trinitario en este pasaje importantísimo. Mientras lo leamos, prestemos atención cada vez que habla del Padre, del Hijo y después del Espíritu Santo. También, hablando de tres, hay tres discípulos que cuestionan, que hacen preguntas. Primero Tomás, después Felipe y después Judas. Vamos a ver las preguntas que ellos le hacían. Y había promesas claras, especialmente las promesas respecto a la morada que Jesús prepararía y la venida del Espíritu Santo. Y ante esto, la duda acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Más adelante con Pilato se haría esa misma pregunta.
Entonces, ¿de qué manera podríamos encapsular todo este pasaje o entenderlo para que nos haga sentido? Yo creo que una buena manera de entenderlo es poniendo atención a lo que dice el versículo 1 y más o menos la conclusión en la parte del versículo 27. En el versículo 1 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Los discípulos estaban angustiados, turbados, confundidos. Entonces la primera parte, el porqué de ese discurso de Jesús comienza con esa introducción. No se turbe su corazón. Y termina al final con la misma idea. La paz les dejo, versículo 27, mi paz les doy. No se la doy como a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Ahí está como que el sándwich del pasaje. Y entonces esto nos habla de un camino, de una aventura, si se pudiese llamar así, un caminar que los discípulos estaban a punto de emprender y que Jesús quería dar esta información que vendría después para prepararlos para ese caminar. Es una invitación al seguimiento. Y dado que ellos estaban invitados a seguir a Jesús, esto aplicaba para ellos. Estas verdades tenían que comprenderlas para estar preparados para seguir a Jesús. Y creo que si lo entendemos desde esa perspectiva, este pasaje es crucial para nosotros hoy. Somos invitados a seguir a Jesús. En esta invitación al seguimiento, este pasaje es clave también para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a leerlo, el capítulo 14. Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Primera pregunta, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y tenga miedo. Oyeron lo que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y sé lo
y se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Hay varias ideas o conceptos que saltan a la vista. Como ya mencioné, en una primera lectura el pasaje es un poco confuso. Habla primero de él en el Padre, cuando el discípulo, en este caso Judas, no el Iscariote, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús parece que ni le responde. Pareciera que algunas de las preguntas de ellos no tienen respuesta. Y también pareciera que Jesús salta de una idea a otra sin dar una respuesta clara o un mensaje entendible a sus discípulos. Pero nada más lejos de la verdad. Entendiendo que Jesús habla aquí de la invitación a ese seguimiento radical, al seguimiento incondicional, hay tres cosas que saltan inmediatamente a la vista. La primera, que podríamos ver claramente en los versículos 1 al 14, es que ese seguimiento se ancla en la revelación de Jesús, su obra y su relación con el Padre. Segundo, ese seguimiento se ancla en la obra completa y verdadera de la Trinidad, especialmente en la obra del Espíritu Santo. Y tercero, que ese seguimiento se manifiesta en la fe verdadera, fortalecida e incondicional en Jesús. Y de nuevo, hay cosas que parecen extrañas. ¿Por qué Jesús diría que les conviene que yo me vaya? Si me preguntan a mí, ¿qué prefiero yo? ¿Tener al Espíritu Santo en mi corazón o tener a Jesús a la par mía? Que Él me consuele, que yo pudiera ir con Jesús y recibir el abrazo. Nuestra mente humana diría, yo quiero poder ver a Jesús, que Él me abrace, poder besarle sus pies. Los discípulos habían estado caminando con Él durante 3 años y que de repente Jesús les diga, no se preocupen, va a ser mejor que yo me vaya porque así tendrán ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, dichosos los que pudieron ver a Jesús? Pues de acuerdo a este pasaje, dichosos son aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Esa parte es confusa, ¿sí o no? Que es contraria a la razón. Nosotros esperaríamos que el Espíritu Santo fuese como, bueno, no les voy a poder dar esto, pero les doy esta segunda oportunidad, les doy esto menor. Y al contrario, no parece ser así en el pasaje. El Espíritu Santo no es un consolador secundario. Es más, de nuevo Jesús dice, les conviene que yo me vaya. ¿Qué implicación tendría eso en nuestra vida? Pues bueno, primeramente, como mencionaba, todo esto se ancla en la revelación de Jesús, su obra y su relación con el Padre. En el versículo 1, cuando Jesús les dice, no se turbe su corazón, obviamente habla de sus voluntades, no se preocupen ustedes. Y después procede a hablar acerca de las moradas. Y en esa época un padre de familia, especialmente las personas más acomodadas y adineradas, podía tener una ínsula o una villa romana. Y a esa villa podían írsele añadiendo casas que los hijos iban construyendo alrededor del pater familias. El padre de familia que poseía esa villa, que tenía también tierra cultivable posiblemente. Entonces, la idea que está hablando Jesús posiblemente se refiere a eso. Ellos tendrían esa idea en mente. Él les dice, no se preocupen. Si creen en Dios, crean en mí y yo iré a preparar morada para ustedes. De nuevo, ellos no entendían que Jesús se refería a la morada celestial. Entonces ellos pensarían que cuando Jesús habla de que me voy, ¿a dónde se iría?
a Egipto tal vez, y dice que de niño se pasó criándose en Egipto, tal vez se va a ir a Egipto, se va a ir a Roma, pero parece que se va a ir. Y después dice, si me voy, vendré otra vez y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, ese pasaje a ellos seguramente les picó una campana por ahí en su mente. Porque para ellos la nueva morada, la morada del Padre, era en Jerusalén. Ahí era donde Dios moraba. Donde en un tiempo estuvo la Shekinah, la presencia de Dios. Jerusalén era la morada de Dios. Y entonces cuando Jesús decía, me voy y les prepararé el lugar, ellos no entendían esa parte. Y por eso tenemos la pregunta de Tomás. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Quiera dinos que vas, no sé, a Antioquía, Alejandría. Dinos a dónde vas. Y entonces conoceremos el camino. El a dónde vas y el camino era una clara referencia a un sitio geográfico. De nuevo, los discípulos de Jesús no esperaban la cruz. Por las reacciones que tuvieron, al igual que la de Pedro, no esperaban la cruz. Ahora, al igual que Tomás, nosotros tenemos ojos similares. No necesariamente esperamos una villa en Roma, una villa en Alejandría o en Antioquía, pero sí queremos ver el camino con nuestros ojos humanos. Señor, si tú me pudieras mostrar en una lámpara una bola de cristal, sabemos que obviamente son cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Pero si me pudieras mostrar como el camino de mi vida, ¿qué decisión correcta tomar en mi vida? Señor, me ayudaría eso, Señor. Y hay personas que igual abren la Biblia y dicen, a ver, Señor, no sé con cuál de los dos casarme. Lo he escuchado. Y conocí de primera mano una persona que así dijo, como esta palabra en el original se refiere tal, el Señor me está hablando del... Queremos eso. Queremos agarrar la Biblia como una bola de cristal y que nos digan el camino. Queremos ver el camino con nuestros ojos humanos, con nuestra humanidad y nuestra limitada capacidad de lo eterno. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si estás preocupado por el camino de tu vida y no por Jesús el camino, estás igual que Tomás. La respuesta de Jesús fue, yo soy el camino. Señor, no sé qué carrera tomar, Señor. Yo soy el camino. La prioridad, el motor soy yo. Lo demás es secundario. Y entonces viene la respuesta maravillosa del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el sexto yo soy de Juan. Es más, a los primeros seguidores de Jesús les llamaban los seguidores del camino. Por eso el nombre de nuestra iglesia es tan bello. Fue el primer nombre que se le dio a los seguidores de Jesús, los seguidores del camino. Ahora, en un mundo totalmente relativista, Jesús aquí dice claramente que no hay otro camino. No hay muchos caminos al Padre. Jesús se rehúsa a ser encapsulado como un maestro más de la verdad. Un maestro entre los grandes maestros, tales como el Buda, Mahoma, Abraham, Moisés y demás. Para muchas personas Jesús puede encasillar así. En nuestra cultura posmoderna así se le quiere encasillar a Jesús. Pero Él dice, no, yo soy el camino. Esto es una declaración muy, muy fuerte. Incluso para entender la verdad. Recordemos que Juan utiliza mucha terminología griega. Este era de los libros posiblemente con más capacidad de desafiar a las nociones de muchos filósofos griegos.
Para Aristóteles, por ejemplo, al igual que muchos otros griegos que se preguntaban acerca de la verdad, ¿qué era la verdad? Para él, la verdad era básicamente, suena un juego de palabras, pero él decía que decir que lo que es y lo que no es es verdadero. Y que decir que lo que no es y lo que es no es falso. Es decir, la verdad es aquello que se adapta a la realidad. Lo que es la verdad. Pero después vinieron otros pensadores, los escépticos. Los escépticos decían, hay un problema con eso. Nuestra capacidad de comprensión de la verdad es limitada. Nuestra mente humana es limitada. ¿Cómo podemos entender y conocer la verdad cuando no conocemos el futuro, no conocemos todo, no conocemos el cosmos, no conocemos el universo? Por eso la respuesta de Jesús y la revelación de Dios en Jesús es tan perfecta. La verdad no como un concepto, la verdad como Jesús, el camino, verdad y vida. Y después Jesús prosigue en el 7. Para los judíos conocer al Padre era una realidad en el futuro. Un día conoceremos al Padre. Yo conoceré al Señor, yo conoceré a Dios. Y Jesús dice, no, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Ya es una realidad. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y de nuevo Felipe dice, Señor, con esto. Todos los problemas del multiculturalismo religioso, todos los problemas del posmodernismo, todos los problemas de tener diferentes culturas que todas dicen poseer la verdad, se arregla con lo siguiente, Señor, manifiéstate. Si tú te apareces en las nubes y dices, yo soy el que soy, se acaba todo. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y contra Marción y contra otras personas que hacían una distinción. El Dios del Antiguo Testamento me parece, híjole, enojado, un Dios. Y Jesús parece, no hay diferencia. Jesús dijo claramente, el que conoce a Jesús, conoce a Dios. La revelación perfecta de Dios es Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Jesús. El no ver a Dios en Jesús implicaba un desconocimiento de Jesús mismo. No hay diferencia. Hay uno solo. Y saben, otro pasaje que llama la atención aquí, que confunde, que causa extrañeza, es el 14:12. Ya después de que Jesús dice, no hay diferencia, yo soy el camino, yo soy la revelación del Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Señor, yo no he visto cristianos alimentando a 5,000 hombres. ¿A qué se refería Jesús con eso? Suena extraño. Aquí lo mayor no se refiere a lo cuantitativo, la cantidad, sino a lo cualitativo, a la calidad de las obras que harían, ya que los discípulos estarían en otra etapa de la economía salvadora de Jesús. Porque el mensaje que ellos transmitirían, el mensaje que Jesús transmitió antes de su muerte, esperaba todavía su conclusión, su muerte y su resurrección. En oposición a eso, nuestro mensaje, el mensaje que nosotros compartimos, es un mensaje que hace la referencia a la obra completa de Jesús. Por eso, ellos definitivamente harían una obra mayor. Finalmente, en el 14, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. No una fórmula mágica. Claramente implica que una manera de alinearse a los propósitos y la voluntad de Dios se establece aquí.
¿Y qué de nosotros? ¿Qué de tu vida? ¿Qué implica? ¿Qué significa que Jesús sea tu camino, verdad y vida? ¿Saben? Somos los primeros en decir, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. A sentir con la cabeza. Vamos a ver más adelante la implicación de eso. Pero si Jesús es el camino, es conocerlo a Jesús, yo te pregunto, ¿puedes tú conocer a Jesús sin caminar con Jesús? Conocer a Jesús y decir amén a una declaración, a una proposición, eso es conocer a Jesús. Somos los primeros en decir, sí, amén, aleluya, Jesús es el camino, la verdad y la... Una cosa es afirmar, lo cual es bueno, lo cual es importante y necesario. Y otra cosa es caminar con Jesús. Porque si no caminamos con Jesús, no podemos conocer a Jesús. ¿Es Jesús tu camino, verdad y vida? ¿Es verdad en cuanto a todo lo que posees como verdadero? ¿Es el camino en cuanto a tu identificación con su vida? ¿Tu actuar lo refleja Él? ¿Es tu fuente de vida y razón de existir? Ya cuando lo vemos bajo ese prisma, es un desafío grande. Y ahora Jesús prosigue a explicar la obra que haría el Espíritu Santo. ¿Por qué la venida del Espíritu Santo sería una bendición? ¿Por qué la ausencia de Jesús les debería de traer gozo? Vemos varias cosas en Juan. Y al igual que Jesús, el Espíritu Santo tiene todo que ver con la verdad. Vemos el 16, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro habla poderosamente. Imaginemos Jesús al lado nuestro. Señor, he pecado contra ti. Señor, me corrieron del trabajo. Señor, no puedo con la duda. Y el Señor abrazaba el Paráclito, el ayudador. Señor, no puedo. Y Jesús no dice, les dará un consolador menor, no, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y estoy seguro que en nuestro día a día, la labor del Espíritu Santo es de las más olvidadas. Después en el 17 habla de la imposibilidad de recibir ese espíritu que influye vida, esperanza, paz y santifica. En Romanos 8:26 habla de un aspecto importantísimo del Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda de eso? Con gemidos, ¿qué? El Espíritu está. Imaginemos eso. Tenemos a Dios dentro de nosotros. A Dios, Espíritu Santo. Después, cuando Él habla, en ese día me conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, yo en ustedes. Esa manifestación, venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Si pausamos un momento aquí en este pasaje, tal parece indicarnos que uno, si no entendemos la unión de Jesús con el Padre, estamos fallando en nuestro caminar. Segundo, si no conocemos que Jesús es el camino, estamos fallando en el caminar. Y también si no reconocemos la obra maravillosa, restauradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, algo estamos entendiendo mal. Y saben, esto posiblemente se debe a que algunas personas han malentendido la conversión. La salvación como un hecho aislado en el pasado, que no tiene repercusiones en mi vida, y por ende la santificación no importa. No. Y por eso olvidamos al Espíritu Santo, porque la santificación no ocupa un lugar en nuestra mente. Y si solamente fuimos a Cristo para salvarnos de las llamas,
Caemos en el pasaje que Jesús habló. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sigue Jesús hablando. Después en el 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Y en el 28 vuelve a recalcar que deberíamos de tener gozo acerca de la venida del Espíritu Santo. De nuevo, si nosotros descuidamos la santificación, si para nosotros la santificación de nuestra vida no ocupa un lugar primordial en nuestro día a día, es porque no hemos entendido la salvación. Es porque no hemos sido salvos. Porque cuando entendemos la santificación, también entendemos el rol poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que Jesús está, el Consolador está, con nosotros, en nosotros. ¿Qué tiene que ver esto acerca de la verdad? Bueno, en Juan la verdad cubre varios aspectos. Uno, la veracidad en oposición a la falsedad. Verdadero en oposición a lo falso. Dos, la verdad en su finalidad, en comparación con previas y preliminares. Es decir, la verdad, la ley fue dada a Moisés provisionalmente, pero la gracia y la verdad mediante Cristo, la verdad en su dimensión futura, que ahora para ellos ya era presente. Tercero, la verdad como un cuerpo de conocimiento identificable, con un contenido proposicional. 4, la verdad como esfera de operación, es decir, la verdad como una acción. Y podemos ver que el Espíritu está involucrado en cada uno de esos 4 aspectos. 1, el Espíritu representa la verdad correctamente respecto a Jesús. 2, la verdad como algo escatológico. La verdad era el Espíritu Santo era el regalo escatológico que muchos esperaron, el regalo de Dios. Tercero, el Espíritu Santo imparte el conocimiento verdadero de Dios. 4, el Espíritu Santo opera tanto en la adoración como en la santificación y apunta a las personas a Jesús. ¿Qué de nosotros? Esta es una declaración poderosísima. Un apoyo en nuestra lucha, en nuestra dificultad, en nuestro pecado. ¿Tú permites al Espíritu Santo que purifique tu vida y te santifique? ¿Reconoces que mora en ti? ¿Deseas el actuar de Jesús mediante el Espíritu Santo en tu vida? ¿Permites que el Espíritu Santo utilice las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración, la comunión entre hermanos, para ser más como Jesús? Este seguimiento se ancla en la obra verdadera y completa de la Trinidad. Y por último, el seguimiento se manifiesta en la fe verdadera, fortalecida e incondicional en Jesús. Y esto lo podemos ver desde el 21 en adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La manifestación de Dios dependía de lo anterior. Confirmando lo que mencionaba anteriormente, ¿puede alguien conocer a Dios sin seguirle y guardar sus mandamientos? No. Y esto es muy importante porque hay ramas o corrientes dentro del cristianismo que enfatizan que todo tiene que ser estudiar, leer, y mientras más estudias y más lees, es importante. Pero si eso fuera cierto, entonces el monje que está allá arriba en una montaña podría conocer a Dios solo, dejándose de congregar. ¿Y es eso lo que nos enseña la Biblia? Sin el actuar, sin el caminar día a día con Dios, ¿podemos conocer a Dios? No. Es decir, si en tu vida no hay un deseo constante y diario de parecerte más a Jesús en piedad, en santidad, en obediencia, en sumisión, en perdón,
No puedes conocer a Dios. Por más que leas toda la biblioteca completa de 20 seminarios, no vas a conocer a Dios. Conocer a Dios es caminar con Dios. No puedes separar la una de la otra. Y volvemos a la pregunta que hacíamos. Judas, no el Iscariote, este sería Judas de Jacobo, mencionado también en Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces decía, venimos hablando contigo durante 3 años para que tú te manifiestes al mundo. De repente dices que será una cuestión así en secreta. Podríamos nosotros preguntar lo mismo. Señor, ahora necesitamos que te manifiestes. Y Jesús no responde directamente, sino en el 23 explica positivamente que los que lo aman obedecerán sus mandamientos y que por implicación ellos serán a los que Él se manifestará. Vuelve Jesús a repetir el mismo concepto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. En contra de aquellos que no lo seguían, estaba clara. Y finalmente vamos a los últimos pasajes, cuando Él menciona acerca de la paz que Él deja. La Pax Romana en esa época era una paz que permitió muchos avances. Cuando existe el colapso de esa paz, sí, la Edad Media es una época donde erróneamente se ha caracterizado como un momento de retrocesos. No fue tan así, pero lo que sí existió fue un colapso en el comercio, porque imaginemos Guatemala dividiéndose entre 4 países, hay más dificultades de comercio, hay más dificultades de muchísimas cosas. Entonces, cuando existe una gran unidad, un país enorme donde hay posibilidades de comercio, donde los piratas se intentaba mantenerles al límite cuando había mucho comercio, erudición y demás, existía paz. La Pax Romana, gracias a esa Pax Romana, el Evangelio pudo compartirse con mayor velocidad, rapidez. Pero esa Pax Romana venía con una dificultad. Esa paz romana se establecía por la fuerza. Esa paz romana se establecía por medio de la violencia. La verdadera paz de Jesús no era así. Es una paz que nadie podía dar. No es a una paz a la que se llega por violencia, no es una paz a la que se llega por la ausencia de dificultades, sino una paz que permanece en medio de la aflicción, peligro y dificultad. Replicando de nuevo lo que dijo en el 14:1. En el 14:30 termina él hablando acerca del enemigo, el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. En griego tenemos una doble negación, no tiene nada en contra de mí en absoluto. Y en esa época existía una frase para los reclamos legales, él no tiene ningún reclamo en contra de mí. Entonces Jesús aquí no está hablando acerca del poder que tenga, sino que no tiene ningún reclamo legal o en mi contra. ¿Por qué? Porque ese cordero era sin qué, sin pecado. Y terminamos con el Juan 14:31. Nosotros decimos que amamos a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús dijo que amaba al Padre? Él dijo constantemente que obedecía al Padre, que seguía las instrucciones del Padre. ¿Saben cuántas veces Él dijo, yo amo al Padre? Una. Sí. Este es el único pasaje en donde Jesús dice, yo amo al Padre. Y me llama la atención porque Jesús no se la pasó repitiendo y diciendo vez tras vez, diestra y siniestra,
Yo amo al Padre. Pero esta sola vez que lo dijo, lo hace la declaración, una de las declaraciones más poderosas de todo Juan. Yo amo al Padre. ¿Y cómo muestra que ama al Padre? Y como el Padre ¿qué? Me mandó, así hago. ¿Cómo saber que Jesús efectivamente amaba al Padre? Porque lo obedeció hasta la cruz. Él dejó el ejemplo. Y ahí el gran desafío para nosotros. ¿Cómo decir que amamos al Padre cuando estoy tan lejos de que mis acciones muestren precisamente eso? ¿Qué muestran tus acciones respecto al amor de Dios? Jesús dice, si me aman, guardan mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y recalcamos vez tras vez, no estamos hablando aquí de una salvación que se gana por obras. Estamos hablando de una verdadera salvación que produce esas obras. Quisiera terminar con una pequeña historia. Todavía me ha costado digerirla un poco. Así que si me quiebro no es por llorón. Si alguien me pregunta cómo soy respecto a las manos, no me gusta ensuciarme las manos. Obviamente si me toca cuidar a alguno de mis sobrinos y me tocó cargarlo y pasó el pañalito, sus necesidades, pues bueno, dice uno, es niño, ya me voy y me lavo las manos. Pero no me gusta andar así o manchado, no sé. No. Hay una frase en el español del siglo de oro que explica muy bien cómo soy, lleno de cuentos. Lleno de cuentos. Y el fin de semana pasado, hermano César Barrios nos invitó a acompañarle en el trabajo que realizan en Alzatate. Y ya era la segunda vez que íbamos, fueron cosas muy interesantes que pudimos observar. Aprendimos muchísimo y fuimos desafiados mucho, especialmente la realidad de pobreza y de nutrición que viven allá, es terrible, es gruesa. Platicábamos con un joven que se estará graduando de tercero básico. Y como premio a eso, lo traerán a la capital, al zoológico. O ese es el plan, al menos. Y yo le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que viniste a la capital? Y me decía, tal vez de niño fui. Pero estoy muy emocionado porque iré a la capital, tengo muchas ganas de ir a la capital. Dije, qué chilero. ¿Y qué lugares te gustaría conocer aparte del zoológico? Yo en mi mente ignorante, capitalina, dije, me va a decir un centro comercial, va a decir, no sé, cállala, vainas así. Me dice, no, sueño con visitar el aeropuerto y ver cómo los aviones despegan. Y ahí comprendí todas las veces que he pasado saliendo del aeropuerto y viendo a personas paradas que están tras la reja, agarrando la reja y viendo cómo despegan los aviones. Yo siempre decía, ¿qué le estarán viendo al avión? Pero en mi mente ignoraba tanto. Ignoraba que para muchos eso es lo más cerca que podrán llegar a un avión. Que ver un avión así de lejos es lo más, es un evento de una vez en la vida. Es fascinante ver un avión así de lejos. Y eso nos da una perspectiva del nivel de pobreza que hay. Y
El primer día que llegamos, una de las actividades que íbamos a realizar era ponerle unas botas a los niños, botas que habían sido donadas. Y lo único que se nos pedía era lavarle los pies a los chicos con toallitas, ponerle talco. Yo nunca me he puesto talco, nunca me gustó la sensación del talco, ni el olor del talco porque el polvo me cuesta eso. Termino como todo con sinusitis. Y ponerle su bota. Y en teoría, desde que íbamos aquí a la capital, yo sabía que íbamos a eso. Y dije, qué bonito, qué bonito. Así como Jesús lo hizo con los discípulos. Y llegaron los primeros niños. Y llegaban todo tipo de piecitos. Había piecitos que necesitaban 2 o 3 toallitas para limpiar. Había piecitos que llegaban lastimados, piecitos que llegaban húmedos, que para salir de su casa habían tenido que pasar un charquito. Había piecitos que llegaban muy apestosos. Y ahí vuelvo a mi punto, con el lleno de cuentos. Llegó un punto en el que sí dije, ¡ay! Sí está duro esto. Me tocaron unos piecitos que en ese momento me vino a la mente. Esos piecitos eran los piecitos de Jesús. Cada par de piecitos que yo estaba limpiando los pies al Maestro. Y me avergonzó tanto mi actitud. Me di cuenta de todo el egoísmo que hay en mi vida. Tantas veces que alguien me pide un favor y lo hago por la persona y no por el Maestro. Tantas veces que en mi vida estoy tan lejos. Y mientras estaba ahí, antes de irme solo había podido hacer el estudio inductivo del pasaje, solo venían a mí las palabras. Si me aman, guardan mis mandamientos. Y el Maestro que nos había enseñado a limpiarnos los pies estaba tan lejos de mí. Y venía también a mí a la mente con este otro chico que hablaba de ir al aeropuerto y yo decía, ¿cuánto le he fallado a esos niños? Lo digo a nombre general, ¿cuánto he fallado? Tal vez malgastando mis recursos de otra manera. ¿Cuánto le hemos fallado a la iglesia? Porque observaba niños con el cabellito quebrado, delgado, producto de la desnutrición, canchito. Todavía hay gente que va al interior y dice, ¡ay, qué bonito su pelito canche! Ni siquiera saben que ese pelito es por desnutrición. No es el color de su cabellito. El cabellito es negro, pero no hay huevito. Y me ponía a pensar en cada uno de esos niños que muchos de ellos posiblemente nunca llegarán a la universidad. Hay padres que como no recibieron nutrición cuando eran pequeñitos, su cabeza ya quedó tocada. Por más que llegue el doctor a decirle su hijo necesita esto, no lo entiende, no lo comprende, su cabeza no logró desarrollarse. Y tenemos a muchísimos guatemaltecos condenados a que de aquí a 50 años nunca van a poder desarrollar su mente. Me preguntaba, Señor, ¿quién les falló? ¿La iglesia? ¿Yo? ¿El gobierno? Y venían a la mente, ¿cuántos enfermos entre ustedes? ¿Cuántos huérfanos entre ustedes? ¿Cuántos pobres entre ustedes? ¿Cuántos desamparados? ¿Cuántos violentados? Muchos, muchos, Señor. Sentía que la pregunta era, ¿y si las acciones de nuestras iglesias hablaran, dirían, nosotros seguimos al Padre? Si tus acciones, a mí mismo, hablaran y no tus palabras. No, el Señor, yo te amo. Jesús lo dijo una vez. Tus acciones lo hablaron más fuerte. Si mis acciones hablaran, ¿qué dirían de mí?
Jesús dijo que haríamos mayores obras. El Espíritu Santo moraría en nosotros. Estamos capacitados. ¿A quién puedo abrazar, Señor, ahora que no estás? Abraza a mis hijos. ¿A quién puedo proveer, Señor? ¿A quién puedo escuchar? ¿A quién puedo hacer justicia? Al desnutrido, al pobre, al desamparado, al violentado, al que ha sido abusado o abusada, al que lucha con su pecado, al que como Pedro cae una y otra vez. Dame tus ojos, Señor. Dame los ojos para ver al que ha sufrido de injusticia en esta sociedad corrupta, a la que ha sido abandonada, al que luchas por ser alguien y no se esconde en ti. Dame tus manos, dame tu corazón. Ayúdame a abrazar el sufrimiento. Ayúdame a abrazar al dolor que purifica. Ayúdame a abrazar la fe, el amor y la esperanza. Ayúdame a abrazar tu resurrección. Mi imitación con Cristo debe ser total. Constantemente me choco contra mi mundanalidad y mi pecado y solo puedo voltear diariamente a la cruz y recordar ahí el madero. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, dijo alguien que pronto colgaría impotente en una cruz. Yo soy la verdad cuando las mentiras de gente malvada estaban a punto de disfrutar un triunfo espectacular. Yo soy la vida cuando en cuestión de horas su cadáver sería colocado en una tumba. Y él dijo que nadie llegaba al Padre sino por él. León el Magno veía aquí una identificación cercana con la muerte y padecimiento de Jesús. La cruz de Cristo que se levantó para salvación de los mortales es tanto signo de salvación como ejemplo. Un signo de salvación porque por el cual el poder divino toma efecto, un ejemplo por el cual la devoción propia se inicia. Para aquellos que son rescatados del yugo del prisionero, la redención adicionalmente trae el poder de seguir el camino de la cruz por imitación. Y ahí lo encierra todo. Porque seguir a Jesús es seguir su camino en la cruz. Si no estamos dispuestos a seguir el camino de Jesús en la cruz, a negar todo lo que tenemos, todo lo que deseamos, todo por lo cual pensamos que somos y nuestro camino que imaginamos, si no estamos dispuestos a entregar eso y acompañarlo a la cruz, no conocemos al Padre, no tenemos al Espíritu, no guardamos sus mandamientos, no amamos a Dios, no estamos en el camino del discípulo incondicional. No tenemos la paz que Él nos ofrece. Quiero terminar con una canción. Si tu corazón, al igual que el mío, fue constreñido, solo nos queda llorar por nuestro pecado. Llorar porque si Dios no ha tocado tu corazón especialmente en algo específico, si puedes llorar al igual que Isaías y decir, Señor, vivo en un pueblo de labios inmundo, que dice que te ama todos los domingos. Mira cómo tiene a tus pequeñitos. Y podemos ver a Jesús obediente al Padre, cargando la cruz por amor, derramando su amor por mí. En la segunda parte de la canción declaramos que el pecado y la muerte no tienen ya poder sobre mí. Porque si yo he decidido seguir a Jesús y morir junto con Él, ya la muerte y el pecado no tienen poder sobre mí. Porque la muerte es lo que utiliza el enemigo para decirme, ¿y qué si te mueres? ¿Y qué le vas a dejar a tu familia? ¿Y qué si te mueres? ¿Y quién vas a hacer en la vida? Si la muerte no tiene poder sobre mí, y si yo estoy crucificado con Cristo, ya no tienes poder sobre mí. En el camino, verdad y vida tenemos perdón, tenemos entrada al lugar santísimo y no tenemos separación final con Dios.
Y finalmente, la tercera parte de esta canción habla acerca de Jesús, que vence la tumba, la cual abre la puerta a una nueva creación que inicia de manera pequeña, seminalmente en su resurrección, pero que poco a poco esa semilla va creciendo más y más y más. En él hay esperanza, hay victoria sobre el pecado, hay una proclamación que un día toda la maldad terminará. El pecado será finalmente destruido, que esos niños recibirán justicia. Mi pecado un día no existirá más en mi corazón. Que hay esperanza. Es la esperanza de la resurrección. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.